Ahí estamos. Bueno, ahí está. ¿Estamos grabando? Sí. Bien. Entonces, no, les decía que, ¿se acuerdan que el POSIX era un estándar, que era una definición en papel de algo, de cómo debería comportarse algo? REST es lo mismo, es un estándar de cómo debería ser una arquitectura web. Y las API RESTful son APIs que implementan el estándar de REST. ¿Sí? Se dicen, por eso a veces van a ver que dice API, en otro momento van a ver API REST o RESTful. RESTful significa que es una API que implementa el protocolo de REST. Bien. El tema de cómo utilizamos una API REST, que decimos, bueno, que es, la API REST es un recurso que está en internet, en algún server, en algún lado, que se puede consultar, se puede actualizar muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces solamente la API solamente te deja consultar cosas, hay otras veces que te deja consultar y actualizar, o te deja consultar algo y crear nuevas cosas. Por ejemplo, podríamos tener una API de personas en un server de, no sé, en mi casa, yo publicaba en un server y lo publico en internet, les doy la IP a todos, y les publico una API que ustedes pueden entrar y crear personas, borrarlas, actualizarlas, y todo eso impactaría, por ejemplo, en la base de datos de mi server, ¿sí? Y ustedes lo podrían hacer desde cualquier computador, desde cualquier lenguaje, porque es un estándar. No, a usted no le importa cómo yo le implementé a la API. Yo capaz que le hice en Java, en C, en C Sharp, en, qué sé yo, en Python, en cualquier cosa, y eso ustedes no lo van a ver nunca. Ustedes van a ver solamente la definición de la API, que les va a decir, bueno, yo tengo este método para hacer una consulta de la cantidad de personas que hay grabadas en la base de datos, este otro método para ver la edad de tal persona. O sea, van a ver solamente cómo se llama el recurso, que sería, por ejemplo, la persona, y ustedes van a saber cómo utilizarlo, porque va a ser REST. Entonces saben que utilizando un verbo HTTP que se llama put, van a saber que con eso van a modificar una persona. Si le ponen un get, van a consultar a una persona. Si le ponen un patch, van a modificar un recurso, una partecita de la persona. O sea, es como que lo bueno de esto es que ahora cuando se vayan interiorizando, ya sabiendo cómo se accede a ciertos recursos de la API, ya casi que sabemos después, es que es un estándar, cómo se consultan y se modifican. El otro día les había mostrado algunas APIs públicas que había en internet dando vueltas. Hay montones y montones, pero para que vean que qué simple es, teníamos la del gobierno de Bahía Blanca, a ver si la vamos a probar de vuelta, a ver si funciona, que tiene montones de APIs publicando información desde los proyectos hasta la calidad del aire. Por ejemplo, fíjense esta API, a ver, para les voy a mostrar perdón, antes voy a mostrarles lo de la URI y ahora les muestro el programita que estoy usando para hacer los tests, las pruebas. Entonces, volviendo al tema anterior, me fui un poquito por las ramas. La API necesita un protocolo que va a ser HTTP o HTTPS, dependiendo de la seguridad, si está encriptado o no está encriptado. Un hostname, que es el nombre del servidor donde está esa API ejecutándose. El número de puerto. Cuando no se pone puerto, es el puerto 80. ¿Sí? Muchas veces aparece, como fíjense acá abajo, acá hay un ejemplo, que tiene el protocolo HTTPS, el hostname, que es el nombre del server, este es apigenderize.io, no tiene 2 puntos puerto porque corre sobre el puerto 80, entonces cuando es el puerto 80 no se pone, es el puerto estándar de internet, y después lleva un signo de pregunta que indica que lo que sigue son parámetros. Entonces acá, fíjense en el ejemplo le pone como parámetro name igual a Peter. Es decir, llama a esta API y le envía como parámetro name igual a Peter. ¿Se acuerdan que la API, para los que estuvieron en la clase pasada, lo que hacía era, vos le mandabas el nombre de una persona y te tiraba probabilísticamente, en este caso era el género, pero había otra que te decía la edad. Son Y le pegó. ¿Cómo?
Y le pegó encima, digo, que Sí, anda. bastante bien. Bien, entonces acá ahora les voy a mostrar el ejemplito volviendo al de Bahía Blanca, a la API de Bahía Blanca de la municipalidad, que tenemos el protocolo HTTPS, tenemos el server, que es la dirección de la página web del gobierno. Después esto que es la dirección del recurso, esto está hecho bastante feo, porque en realidad, esto lo pongo entre paréntesis también, es un estándar el REST, pero después cada uno lo aplica como le da la gana y muchos no siguen los lineamientos ni las buenas prácticas y pasan estas cosas. Esto debería ser un tipo barra calidad aire, por ejemplo. Algo que tiene que ser más descriptivo, ya que a la vista lo veas y te des cuenta de qué está hablando. Porque nosotros vemos este recurso que es WS/340 y a la vista, si vos no tenés el documento, no sabés qué carajo es. Web Service/340, qué sé yo, no sé qué es esto. O sea, el nombre no te dice nada. En las definiciones de REST van a ver que siempre te dicen que el recurso, que es lo que está después de la barra está inclinada, trate de ser algo descriptivo. Por ejemplo, barra persona, barra sueldo. No sé, y le mandás por parámetro el DNI de la persona que es igual a Entonces vos sabés que estás haciendo un get, obteniendo información de este servidor, de la persona y el sueldo de esta persona cuyo DNI es tal. Es como que ya la URI con los parámetros te da bastante idea de lo que esa API está haciendo. Si lo dejamos así como el de la MUNI, fíjense que esto es bastante feo a la vista, no importa, está funcionando igual, pero se los quería nombrar. Entonces a esta API le hacemos un get de estos datos y nos devuelve la calidad del aire. Bueno, como estas APIs hay montones gratis y libres en todo el mundo, y nosotros también las podemos crear bastante fácil. Después eso lo vamos a ver en programación 3, cómo se crean estas API REST. Otro beneficio que tienen estas APIs es que, fíjense que yo la estoy consumiendo desde este programita que se llama Postman, que es para consumir justamente APIs, pero que es una API que la puedo consumir desde cualquier lugar, desde el explorador, desde un celular. De hecho, el proyecto que les voy a dejar después del 4, es el proyecto 5 de Android, van a consumir estas APIs y van a hacer una aplicación. O sea, está buenísima porque ya te independizás del lenguaje de todo, las puedes consumir de donde vos quieras. ¿Sí? Porque son un estándar. Una consulta. Sí. Yo, por ejemplo, yo podría hacer una API tranquilamente, colgarla en cualquier lugar, y después, no sé, cuando estoy haciendo un programita tengo que hacer no quiero escribir una parte en código porque quiero consultar qué hace, yo directamente la puedo consultar desde el código y ya me vuelve, por más que esté, o sea, la alojás donde se te cante en internet, en cualquier sitio, o sea, Sí. sitio, lugar donde puedo meterla. Sí. Ah, está tremendo. Sí, está tremendo. ¿Te colgada en la nube? Sí, te la colgás. La colgás en cualquier lado, en cualquier servidor. O sea, o la puedes colgar en tu casa, lo que pasa es que después tenés que enrutar el router para tener un puerto de entrada desde afuera. Bueno, no importa, es un tema técnico, o sea, pero ponele, bueno, olvídate del de tu casa. Porque en general los de Cablevisión y todos te hacen un sistema de ruteo NAT que te complica entrar desde afuera a tu casa. Vos levantás una API en tu casa, te vas a la casa de un amigo. Primero que la IP de tu casa tal vez cambie y no sea estática. Eso ya es un problema, pero lo puedes solucionar con los DNS dinámicos. Pero después otro problema es que vos vas a querer entrar a la API por el puerto 80 y el puerto 80 de tu router está cerrado y lo rutea out. Bueno, todo un quilombo, tenés que hacer un ruteo interno. Eso es un tema más técnico, digamos, no tiene que ver con esto, pero quitando el tema de levantarlo en tu casa, lo puedes levantar en Amazon o en una computadora pública. Deployás tu programa ahí y la API se queda corriendo en internet. Si sabes la IP, ponés la IP en cualquier lado y nada. O sea, yo puedo agarrar, te doy un ejemplo así, porque una vez pensé hacerlo, pero no sabía si se podía. Agarro esa computadora del gobierno, me hago un tipo de servidor con alguna API, la conecto con el celular a internet y accedo o sea que eso es re posible. Totalmente. Y que, por ejemplo, conectás la netbook esa la conectás a un Raspberry y esa Raspberry lo conectás a la alarma de tu casa. Y haces una API que cuando la llamás
prende la alarma o la apaga, por ejemplo. Entonces, y en el celu, Algo así quería hacer. claro, y en el celu te haces una app en Android que llama a esa API con un 1 si querés que, o con una palabra, lo que quieras, si querés que la alarma se active, y un 0 o otra palabra si querés que se desactive. Lo haces en, no sé, en 4 horas, menos, no sé, sale con frita. Lo único, si tenés Fivertel, tenés que conseguir la contraseña, que es lo más complicado para abrir los puertos. Sí. Si tenés BBC era más fácil conseguir la contraseña. Pero bueno, no sé si sigue funcionando. Si vos apagás y cuando apenas prendés el router, entrás a la configuración de router, te deja entrar con la contraseña por defecto. Pero depende. O sea, Fivertel te traba las manos. Yo antes hosteaba server y te traba las manos. Mira, yo le pedí la contraseña y no me la dieron nunca. La verdad, la de mi casa. Sí, yo igual. Me dijeron que cambiaban todos los días y que ellos no la tenían. Sí, malísima. Eso la verdad que es muy mal. Sí, muy mal. sí. Bueno. Pero sí, lo de las APIs son re poderosas, por eso las usa todo el mundo ahora. Ahora van a ver que API REST es algo que lo tienen que conocer y ahora que lo usen va a estar buenísimo. Porque es algo que se usa por todos lados, los bancos, todas las aplicaciones, no sé, si te pones a buscar, si apretás F2 en Google y te pones a mirar adentro, van a ver que son todas, a ver, la aplicación, el frontend, digamos, lo que ves acá llama por API REST a cosas en los backend. A ver, no sé, dejá de pensar en alguna, hasta Google seguro que lo hace, pero sí, o sea, es algo que es como tener un teléfono celular, más o menos, es como que ya es algo que es del mundo mundial, el tema de usar APIs así, porque es muy cómodo. Es un estándar, por un lado, es cómodo, no importa el lenguaje, entonces vos te lo haces en el lenguaje que vos se te canta, pero publicás la API nomás, o sea, no importa en qué lenguaje está hecho. El tema es que vos le preguntes en ese server, a ese recurso, get, put, push, o lo que quieras hacer, y te responda. Y te responde en XML o en JSON, pero eso es algo que se configura, ¿no? Bueno, está viendo si acá Google ya usaba alguna API interna directamente, no lo encuentro. Acá, usa un get, a ver. No, pero este no es. Bueno, no importa, no me quiero poner denso tampoco con esto. Acá, en esta. Sí, bueno, acá está usando una API, ¿ves? Por ejemplo, está haciendo un get. Otra cosa que todavía no se las nombré, pero ahora voy a eso, es que cuando uno llama a una API, como por ejemplo, fíjense, en este caso al gobierno de Bahía Blanca, yo le estoy mandando get de esto, ¿no? Y él me lo responde. Esto no es en general así. Muchas veces necesitas, no puede venir, o vos, por ejemplo, vos publicás tu API para manejar tu alarma de tu casa. No vas a dejar una API pública y que cualquiera venga y la preconsulte y te prenda la alarma. Vos vas a necesitar algún tipo de autenticación. Y eso se maneja por los headers. Los headers son las cabeceras HTTP. Estamos sobre el protocolo HTTP, ¿sí? Que tiene cabeceras y tiene un cuerpo también, un body. Entonces vos muchas veces, como estas son APIs públicas y sin autorización, simplemente con hacer un get a esto ya está, me responde. Pero en otros casos, acá le tengo que mandar authorization, y acá va a ir un token, una contraseña, va a ir algo en el request, digamos. Cuando haces la petición le mandás una contraseña hasheada para que el servidor se fije de que sos vos, y si sos vos te responde, si no te responde con un 400, sería, creo que es el símbolo de no autorizado, HTTP, no me acuerdo, creo que es el 400. A ver, HTTP. Ah, 401, perdón, 401, el no autorizado. Entonces uno le pregunta al server, le manda datos en la cabecera de autorización y capaz que te responde. Si te responde un 200, como viene acá el estatus es que estuvo todo bien y me responde. Por ahí te responde un 401, que es no estás autorizado para hacer esto que me estás pidiendo, o te responde un 404, que es no encontré lo que vos no encontré el recurso que vos me estás pidiendo. Bueno, hay montones de valores de estándares de HTTP y cada uno tiene un significado. Ahora se los voy a mostrar algunos, los más conocidos, acá en las transparencias.
HTTP, bueno, como les comentaba, las APIs corren sobre HTTP, ¿sí? Y el protocolo HTTP, que no tiene nada que ver con REST y con eso, el HTTP viene de antes, de mucho antes, de la Internet, utiliza algo que se llama verbos. Por cada petición o envío que hacemos por HTTP, le podemos decir si eso que estamos haciendo es un post, si es put, si es get, si es delete, si es patch, y hay montones de otros más, que no me los acuerdo tampoco. Estos son los que más se usan en las APIs REST. Y como les comentaba recién, una vez que tenemos un recurso, como por ejemplo, tenemos una API para crear, una API de personas, una API de autos, una API de discos de música, lo que sea, ya sabemos que si cumple con el estándar REST, vamos a poder crear uno de esos recursos, por ejemplo, server/auto, si le pasemos un post y le mandamos en el body los datos del nuevo auto, lo va a crear. Si le ponemos un put, lo va a modificar. Si le ponemos un get, es para consultar un auto. Bueno, utiliza, digamos, los verbos que ya existen de HTTP para modificar, consultar, como si fuese una base de datos, los recursos que te presenta la API para que vos los que te pone disponibles, ¿no? Cuando uno le consulta a la API algo, lo que le mostraba recién, acá en Postman se los muestra acá arriba, 200 que ven acá, te devuelve un código. Si yo, fíjense que le pongo otra cosa, otro recurso, me tendría que poner un not found. Bueno, está mal esto, bueno, ven, está mal programado. Esto me tendría que devolver acá, status, not found, me tendría que devolver la API de la MUNI, porque no encontró, le estoy poniendo un recurso cualquiera que no existe acá arriba. Bueno, ahí me puso not found. ¿Ven? Este es el código HTTP para un recurso no encontrado. Y como ese hay muchos más conocidos. No autorizado, el 200 que es que estuvo todo bien, y hay varios más. Acá se los listo, los más conocidos. Bad request, si la API, digamos que la documentación dice, para consultar a una persona hay que mandarle un DNI de longitud 8, con un get. Y nosotros le mandamos un DNI con longitud 9, es muy probable que la respuesta de la API sea un código HTTP 400, bad request. El request que está haciendo no es lo que yo te estoy diciendo en la documentación, que se tiene que trabajar así. Forbidden era el que no tenés permisos, o sea, el requerimiento que vos le estás haciendo es correcto, está todo bien, pero la información de autorización que vos le estás mandando en el header, tu token de autorización, no tiene los privilegios para hacer eso que vos estás haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, capaz que vos tenés permisos para consultar cosas y te funciona, pero cuando querés hacer un put, te tira un 403 porque vos no podés modificar nada de lo que existe en la base de datos. El 404 es el que mostré recién, algo no encontrado, por ahí uno tipeó mal la URL o lo que sea, te tira que no la encontró. Y el 500 es el internal server error, que es que ocurrió una excepción, un problema de programación, un bug, lo que sea, y no te puede responder lo que vos le estás pidiendo. Esto de los códigos HTTP no siempre está implementado así, por eso recién, esto se lo implementa un programador, ¿sí? O sea, el programador que hace la API, cuando ocurre un error de autorización, crea una cabecera con un código 403, con tal cosa, pero capaz que el programador se equivoca y cuando hubo un error de autorización te devuelve un HTTP 200, que es informativo nada más, no pasa nada, pero como pasaba acá recién en la municipalidad, que acá se equivocaron, que yo le mandé un recurso que no existía y me devolvió un 200, cuando me tenía que haber devolvido un 404 si es que querés ser bien nerd del estándar REST, ¿sí? O sea, pasan esas cosas. Otra cosa que pasaba, por ejemplo, en el banco, yo trabajaba en el banco Open Bank, se llama, que es un banco de Santander, en España, que es un banco digital. Y cuando nosotros lo que nos tocó hacer era, ellos tenían los servidores del año 2000, creo que eran, y usaban un servicio, tenía servicios web, pero servicios SOAP, no sé si algunas lo vieron, que esos eran los viejos web services, ¿sí? Que ya eran un avance en su momento, pero eran bastante complicados de utilizar.
se usaba con XML, toda una historia más complicada. Entonces, cuando ellos decidieron que querían hacer una nueva página web y querían hacer aplicaciones mobile para el banco, ese fue el trabajo nuestro, fue hacer una capa intermedia de servicios REST que por atrás se comunicaban con los servicios SOAP del banco. No sé si se entiende lo que hacíamos nosotros. O sea, nosotros hacíamos como una fachada REST, ¿sí? Aunque en realidad atrás estaba todo hecho con otro protocolo, pero por lo menos al usuario final, a las aplicaciones eran REST. Entonces, bueno, a nosotros nos tocaba, supongamos que teníamos un servicio que era de hacer una transferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros teníamos un servicio REST que era un POST, transfer, y había que pasarle por parámetro, obviamente, el CBU o el IBAN que usan allá también, el IBAN del usuario que origina y el IBAN del destinatario, el monto, le tenés que enviar también en la petición, le tenés que mandar un hash con la autenticación del usuario, obviamente, para hacer una transferencia. Bueno, le mandaba un montón de información. Eso la API REST lo tomaba y por atrás se lo enviaba a la SOAP del web service, en las bases de datos del banco, los datos maestros, y ella te respondía y vos por atrás le respondías al usuario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Por un tema de seguridad, nosotros no podíamos implementar RESTful 100%. O sea, los del banco no querían que, por ejemplo, cuando alguien, si alguien quería empezar a hacer tipo de ingeniería inversa y empezar a ver qué APIs había publicadas y cómo se utilizaban y tratar de, a partir de los mensajes de error, y empezar a deducir cosas para que eso no pase, siempre las respuestas nuestras eran o OK o internal server error. O sea, si el tipo te mandaba mal una contraseña, por ejemplo, nosotros devolvíamos internal server error, no le decíamos está mal la contraseña. O si quería acceder a un recurso que no existía, le mandábamos internal server error, porque entonces si no el flaco, un hacker podría empezar a probar con distintas, o sea, teniendo la URI del banco, pero con distintos recursos, a ver si existían o no. O por ejemplo, si vos le devolvés un forbidden, que es el 403, el flaco puede saber, esto existe, pero yo no tengo permiso. O sea, ya le estás dando pistas de ciertas estructuras o APIs internas del banco. Entonces, si vos le devolvés todo 500, no le das ninguna pista de nada. No sabe si es que está haciendo bien las cosas. O sea, entonces, eso simplemente, o sea, los programadores sí sabíamos, obviamente, que era lo que estaba pasando, pero después, si vos te apretabas en la página, esta es la página, a ver, tiene que OpenMan. Si vos después, desde el explorador, querías hacer un debugging de lo que pasaba en el código, no veías los códigos HTTP forbidden, esto, lo otro, porque si no podías llegar, empezabas a mirar acá, empezabas a deducir información del banco, ¿sí? No sé si me explicaron, no sé si me expliqué con eso de los códigos. Pero la idea era ocultar la mayor cantidad de información posible y que nadie pueda deducir cosas. Como la existencia o no de recursos, o la falta de autorizaciones, ni nada. Simplemente le devolvías que hubo un error, listo, nada. Igual que pasa en los cajeros. No sé si ustedes vieron que cuando van a un cajero, muchas veces tienen errores genéricos. No te dice, no sé, capaz que te ha caído un servidor y no te dice, se cayó un servidor, usted no puede retirar el dinero. Te dice, por el momento no se puede retirar dinero, te dice. Pero no te dice nada, para que vos no te quieren pasar ningún dato interno de nada del banco, por un tema de seguridad. Claro, como jugar al póker con los hackers, sí, exacto. Vieron que vos decís, pero ¿por qué? Pero contame un poco más, dame una info, algo, y no, te dicen, no se puede realizar esa operación. Te dice eso nada más, no te tiene ninguna data mínima de que vos puedas llegar a deducir qué es lo que está pasando en el sistema. Bueno, con los códigos HTTP, a eso iba, se hace lo mismo cuando hay un tema de seguridad o algo sensible, se hace exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué más? A ver, sigamos. Pero estoy medio que no podemos. Ahí está. Bien. Cabeceras y bodies, y lo que les comentaba recién.
hasta ahora vimos que para invocar una API RESTful necesitas primero saber la URI, que es la identificación del recurso que queremos consultar. Después queremos saber qué queremos hacer. Si queremos hacer una consulta sería un GET, si queremos crear algo sería un POST, etc. Pero con eso no nos alcanza. Imagínense que yo digo, bueno, está bien, quiero crear un auto en una base de datos. Quiero crear un auto que tiene nombre, color y patente. Supongamos esas tres informaciones. ¿Por dónde se las envío? Y ahí es donde entra el tema del body. El body es el cuerpo del mensaje HTTP, y acá adentro se le puede poner información. En general se utiliza JSON o XML, que son los dos estándares. Se utiliza un JSON donde vos le puedes decir, bueno, por ejemplo, color igual a rojo, no sé. Patente igual a... Listo. Este es el body. Esta es la URI. Acá sería un post. Y acá sería el recurso, supongamos, auto. ¿Sí? Lo estoy inventando, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo se crearía un auto si tengo una API que crea autos. Sería la URI, le pongo al recurso auto, en el body lo que quiero hacer, el post, y envío. Aprieto send, ping, y debería crear, me tendría que devolver un 200 diciendo estuvo todo ok, que se creó el auto en el servidor al que acabo de hacerle la petición. Y otra cosa era, perdón, que se me pasó, aparte del body, el que les comentaba recién, el tema de los headers. El header es la cabecera del mensaje donde se envía muchas veces información, por ejemplo, de autorización, ¿sí? Para que el server sepa si vos estás autorizado o no, si sos la persona que decís ser. Bien. Bien, ¿qué sigue? Bueno, esto es lo que les acabo de, un poco más didáctico, lo que le acabo de mostrar recién, dónde viene el método HTTP, header, cuál es la URI, como para que lo tengan visto así en la herramienta que estoy utilizando yo, pero ustedes pueden utilizar otra herramienta si quieren. No es necesario que instalen ni que hagan esto. Si les interesa el tema de las APIs, esta herramienta que se llama Postman es muy bueno. Para hacer la aplicación del celu no es necesario que instalen Postman, pero si alguien quiere navegar un poco con las APIs que hay en internet y eso, esta herramienta está bastante peor. Acá les muestro un ejemplo de un body, de un request. Esto es cuando trabajaba en otra empresa que se llamaba Red Carpet, que tenía los códecs, eran como unos aparatitos como los de DirecTV, set-top box se llamaban. Y ellos tenían un server donde uno podía modificarle a un cliente ciertos datos, o cuando lo instalaba también, tenía que escribir a una API para esa nueva instalación que quede en una base de datos. Y bueno, se mandaba, fíjense en el body, le mandábamos el GUID, la MAC, bueno, la MAC de la Ethernet del bichito, bueno, cosas, la IP, no sé, qué sé yo, cosas de la empresa, ¿no? Era una API que, pero fíjense que yo en todos lados que estoy trabajando son todas API REST en general. Después, otra cosa también, es que cuando uno le hace un request al servidor, tiene un response, que es una respuesta. Las respuestas también tienen un body, tienen un header, y también tienen un status, que era que yo esto ya se los mostré recién, pero para repetirlo, que es qué pasó, si estuvo todo bien, estuvo todo mal, si no tengo autorización, etc. Y así termina la clase súper corta, porque hay más tela para cortar, pero esto es lo principal de las API REST. Cuando terminen el práctico 4, que es el de crear la aplicación, y llegue el momento del práctico 5, vamos a tener otra clase más aclaratoria. Yo esto se los quería dar ahora como para, no sé si entusiasmarlos, entre comillas, con el tema, donde vamos a tener una clase más específica de cómo lo vamos a utilizar desde Android Studio, con ejemplos y todo, ¿sí? Así que no se desesperen si por ahí es mucha info ahora. Después vamos a tener otra clase más, bien con las manos en la masa de esto.
con respecto al práctico, ahora vamos a ver un videito también, repasando todo esto. Con respecto al práctico 4 de Android, ¿alguien lo empezó, lo vio, tiene algún problema, algo para que quieren que charlemos? ¿O todavía están en otro tema? Porque vi que el 3 ya la mayoría menos lo instaló. No. Okay. Ahí vamos arrancando. Sí, yo por ahí esta noche lo arranco. Ok. Yo hice algo con Android Studio, ya lo tenía instalado. Bien. Así que bien. No creo que tenga problema. Bien. No, entonces seguramente, a ver, porque la parte más difícil, que más por ahí los va a hacer renegar es cuando empiezan a hacer el tutorial, claro, no, que tienen que instalar el dispositivo virtual, bajar las APIs, claro, tienen cosas que los va a hacer renegar y justamente la idea es que renieguen para que se vayan interiorizando en el mundo este. Profe, había que instalarlo un dispositivo virtual porque yo lo probé en el celu directamente. Genial, genial si lo probaste en el celu. Lo de virtual, no, por ahí se les es más comodidad. Lo virtual, pero si lo quieren correr en el celu, genial, buenísimo. No, les quería mostrar, después, cuando empiecen a hacer el tutorial, van a ver que van a necesitar primero bajarse una API, lo que se llama SDK, que es el conjunto de librerías, el entorno de desarrollo que van a utilizar para compilar ese código que ustedes van a escribir. El SDK sería el Software Development Kit, el kit de desarrollo de software significa SDK. Y cuando tengan que bajar la SDK, van a tener que elegir qué Android quieren bajarse, porque fíjense que están, si se ponen a leer los nombres, seguro muchos les van a sonar. Fíjense que está desde el Android 2.1 hasta el último, hasta el 12. Yo quise empezar con el 12 y me tiró varios problemas. Así que me bajé el 11 directamente. Yo estoy programando con el Android 11. Yo les diría que usen el 11, que se bajen este. Es 1 giga y pico que va a pedirles para descargarlo. Nada, les quería avisar eso. Pueden utilizar alguno más viejo si quieren, no se vayan tampoco al Lollipop, pero por ahí hasta un Oreo o un Pi, por acá, entre estos 8, 9, 10, 11, ahí no debería haber ningún problema. Les digo esto porque vamos a utilizar unas librerías que se llaman Volley, que son para llamadas REST, y yo no sé si es compatible con las versiones más viejas de Android. Por eso les digo que se manejen por acá arriba. No al 12, porque a mí no me anduvo. Me tiró muchos errores y bueno. Esto para que lo tengan en cuenta, por ahí van a renegar un poquito con esto, que anda, que no descarga, bueno, pero eso es parte del práctico. Después otra cosa es, para los que no quieran correr la aplicación en su celu, esto que yo les estoy explicando está todo en el tutorial. Esto simplemente para reforzarlo. Hay algo que se llama ABD Manager, que es BD de Virtual Device, de dispositivos virtuales. Acá es donde uno puede instalar celulares virtuales, ¿sí? O sea, uno por ejemplo dice, bueno, me instalo un Galaxy S20+, porque quiero probar una aplicación en un Galaxy S20+. Entonces acá viene crear dispositivo virtual, create acá Virtual Device, y elige entre toda la lista, no sé si está justo el que yo digo, pero de hecho no está, ¿qué está? Solamente, bueno, están solo los de Google, los Pixel. Después el resto, y los Nexus. Están, bueno, el resto seguramente no te va a decir el nombre, pero lo puedes deducir por el tamaño de la pantalla, la resolución, etc. No sé, si el celular tiene una resolución de 2200 por 2480 y tantos dpi, qué sé yo, haces clic en este. Esto es una tablet, mira, me parece. Y le pones OK y te instala este dispositivo.
Entonces, para que vos pruebes tu programa en una pantalla, en este dispositivo, ¿cómo se vería? Yo usé los píxeles, que son los de Google, pero utilicen los que a ustedes les parezca. Yo utilicé, fíjense, me instalé el píxel con uno con Android 11 y otro con Android 10. Qué sé yo. Prueben, capaz que con alguno tiene problemas. Esto, les vuelvo a repetir, les va a pasar que alguna cosa no le anda y después googlean y dicen, no, es porque lo estás probando con el API 30, probando con el API 29. Entonces vienen acá y lo cambian. Pero bueno, eso rebúsquensela a ustedes. Bien. Entonces, bueno, Práctico 4 todavía la mayoría no lo arrancó. Pónganse las pilas del Práctico 4 porque los va a hacer renegar. Pónganse las pilas en serio porque lo vas a renegar. Usen los foros para los problemas que vayan teniendo, porque todos van a tener más o menos los mismos problemas. Y algo más que les quería decir era que, sí, que pónganse las pilas porque cuanto antes, porque la semana que viene voy a alargar el Práctico 5, que es el de ya empezar a crear una aplicación que cuando uno le ponga el nombre, y apriete un botón, le va a decir el género y le va a decir la edad, ¿sí? Y eso lo va a hacer llamando a las APIs estas que están en internet. Y ese programita va a estar basado en lo que hagan en el tutorial este que les estoy pidiendo en el Práctico 4, porque van a poder reutilizar la mayoría van a poder reutilizar el botón, el campo de texto y eso, ¿sí? Profe. Sí. ¿Con la API, nos va a dar la API o podemos usar otra para hacer algo distinto? No, yo les voy a dejar así. Yo les voy a dar un proyecto base, o sea, una idea base, que es el de que uno pone un nombre, aprieta un botón y te responde, y llama a dos APIs, que te responde el género y te responde la edad aproximada. Si a ustedes se les ocurre algo similar con otra API, es más, también les dejo libre si se quieren poner las pilas de hacer que sea lindo y que le quieren poner cosas a la interfaz de usuario, 10 puntos, me encanta. Si se copan con eso, genial. Si ustedes quieren hacer otra cosa, me decís, mira, yo hice una app que se comunica con una API que te activa la alarma o que te llama a la del tiempo y te dice el clima, o llamo a la de la municipalidad y me dice cómo está el aire ahora, genial, está perfecto. La idea es que el objetivo va a ser que logre llamar una o dos APIs desde Android. Si eso lo logran, ya está. Está perfecto, ¿sí? Bien. Vamos a hacer así. Les voy a poner este videíto para que repasa más lindo todo lo que les acabo de decir. Y estamos. Ahí le voy a poner play. Pero voy a ocultar acá. Cuando hablamos de lógicas sobre las cuales podemos construir un API, no podemos pasar por alto a REST. Actualmente, REST es la lógica más utilizada para la construcción de APIs de aplicaciones de software interactivas que trabajan sobre un esquema cliente-servidor. Es muy importante tener en cuenta que hablar de APIs, hablar de REST y hablar de RESTful APIs significa hablar de tres términos totalmente diferentes. Una API, como lo vimos en un video anterior, es una abstracción de funciones y procedimientos. REST, como tal, es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir un API. Podríamos decir que es un estilo de arquitectura. Finalmente, una RESTful API es una API ya implementada que está construida utilizando la lógica de REST. Lo que quiere decir que cuando implementamos nuestra API utilizando REST como lógica de implementación, se dice que tenemos una RESTful API. Las RESTful API funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando HTTP como protocolo de comunicación. En esta comunicación, un cliente puede ser nosotros utilizando y realizando requerimientos desde una aplicación web o móvil, y el servidor es el que recibirá nuestros requerimientos y ejecutará las acciones acorde a nuestra petición. Pero, cuando nosotros realizamos un requerimiento, ¿cómo sabe el servidor qué acciones ejecutar? Aquí es donde entra en juego las especificaciones de REST. En REST
Cada procedimiento de nuestra API está compuesto por 3 partes importantes: un verbo HTTP, una dirección URI única y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento, incluyendo la información de autenticación del cliente. Los verbos HTTP son identificadores que determinan el objetivo de un requerimiento del cliente. Entre los verbos HTTP más utilizados tenemos get, post, put y patch y delete. Y cada uno de estos cumple con un propósito específico. Get se utiliza para los procedimientos que devuelven información al cliente. Post se utiliza para que el cliente pueda crear recursos dentro del servidor. Por ejemplo, agregar un registro dentro de una base de datos. Put y patch se utilizan para que el cliente pueda editar recursos ya existentes dentro del servidor. Y finalmente, delete se utiliza para eliminar recursos dentro del servidor. Lo interesante de REST es que la implementación de estos procedimientos del servidor no le interesa al cliente, ni al servidor le importan las implementaciones dentro del cliente para realizar los requerimientos. Son como 2 cajas negras intercambiando información entre sí. Es decir, a ninguno le importa en qué lenguaje está programado el otro o qué frameworks utiliza el otro. Y esto se puede lograr debido a que en la lógica REST el servidor debe recibir toda la información necesaria para poder ejecutar cada requerimiento. Esto conlleva tener que definir un formato de intercambio de datos entre las 2 partes. Este formato debe ser flexible y puede ser JSON, XML, formato binario o texto plano, siendo JSON el preferido por la comunidad. Debido a que el servidor necesita que cada requerimiento tenga toda la información necesaria para poder ejecutar un procedimiento, se dice que REST es stateless, ya que no se necesita guardar información o el estado de peticiones anteriores para poder satisfacer peticiones nuevas. Acá hago una pausa. Stateless, es decir, que no tiene estado, significa que cuando uno le pide algo al servidor, el servidor le responde, ¿no? Algo, y si yo vuelvo a pedir otra cosa después, no se tiene en cuenta, o sea, no se acuerda que yo le pedí otra cosa anteriormente, ¿se entiende? No hay un estado guardado de lo que yo estoy haciendo. Obviamente, si yo en la llamada anterior llamé y modifiqué la base de datos, cuando llame de vuelta y pida otra cosa, eso que hice va a estar modificado. Pero no hay un concepto de sesión, como la sesión de usuario. No se acuerda, este flaco me pidió tal cosa. O sea, eso no sé si queda claro, pero cada requerimiento y cada cosa es independiente de las demás, ¿sí? O sea, el servidor no va manteniendo un estado, ni va contabilizando lo que yo le fui pidiendo cosas antes. Y esto, por ejemplo, es muy útil en el tema de lo que se llama escalado. Por ejemplo, en el banco pasaba que había una computadora, hay algo que se llama Kubernetes, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, y Docker y Kubernetes, pero había un servidor que se encargaba de, suponete que tenían 50 CPUs corriendo en el banco, ¿no? En la sala de servidores. Y había horarios del día que los chips, que ellos tenían una aplicación para jóvenes, para el celular, para el banco, ¿no? Entonces había horarios donde el servidor detectaba que se consumía mucho cierta API. Por ejemplo, la API de pasajes, de transferencias de pequeños montos de datos. Entonces detectaba que había un servidor que estaba muy sobrecargado, de 8 a 17, supongamos. Entonces desplegaba imágenes de esa API en 20 servidores. Había 20 servidores con esa misma API respondiendo a las cosas que estos chicos estaban pidiendo desde sus celulares, en cierto horario, ¿no? Entonces, un pibe, por ejemplo, que mandaba 8 consultas, capaz que en una se le respondía un server, la otra se le respondía otro server, y la otra se le respondía otro server. Entonces imagínense que no puedes guardar, o sea, como no sabe quién le va a responder, cada consulta es individual e independiente, y no puede basarse en algo anterior, ¿sí? O sea, esto de que sea stateless, de que no tenga estado, significa que se le responde uno, se le responde otro, se le responde otro, porque son todas independientes entre sí y no se basan en ejecuciones anteriores.
Y entonces después lo que hacía este Kubernetes, este administrador de servidores, a las 8 empezaba a matar los procesos de las APIs de estas pequeñas transferencias y lo dejaba corriendo en uno solo, y tal vez a las 8 de la noche, cuando la gente, o a las 7 de la tarde cuando volvía a su casa y pagaba las cuentas, empezaba a utilizar mucho las APIs de pago de débito automático, de servicio, de qué sé yo, entonces ya desplegaba esa imagen con esas APIs, la desplegaban montones de otros servicios. Bueno, nada, es algo, no quiero decir apasionante, pero es muy interesante también todo ese manejo, ¿no? Para lograr máxima respuesta, cómo los recursos se van creando, se van eliminando, y eso es lo que permiten estas APIs también, que está muy piola. Cada petición es independiente de otras. He allí el significado de sus siglas, Representational State Transfer. Sin embargo, la arquitectura REST sí admite la implementación de caché para guardar la respuesta de peticiones hechas con anterioridad, y de esta forma utilizarlas para poder satisfacer nuevas peticiones de los mismos recursos de manera rápida. Bueno, ya está. Después ya lo de caché, esto no me importa por el momento. Se los voy a dejar igual el link al videito en las transparencias ahora cuando las publique. Bueno, a ver, hasta acá es lo que yo les quería mostrar hoy como un pantallazo. Es un tema, como les decía, que supongo que es nuevo para muchos de ustedes, no pretendo que lo entiendan a full, pero que se empiecen a tenerlo ahí en la cabeza. Ya la próxima vez que vean post, put, get, ya les va a sonar algo, y ya van a empezar a pensar también en las aplicaciones de otra manera, ¿no? De qué manera obtienen los datos de internet. Probablemente cuando están jugando un jueguito en el celu, o están abriendo Android, cuando están abriendo Facebook, o lo que sea, la aplicación del celu está llamando una API REST del server de Facebook, de alguno de los miles de servers que debe tener en todos los países. Llamará algún server de acá en Argentina, por atrás, pidiéndole info de cosas, de sus feeds, de sus amigos, qué sé yo, y todo eso está pasando con API REST, muy probablemente. Así que esa era la idea de la clase de hoy, así darles un pantallazo medio general de todo, y lo vamos a seguir profundizando un poquito más con Android, para que no tengan dudas a la hora de implementar esto en Android. Bueno, acá termino yo. Nada, me gustaría saber si fue muy chino, más o menos entendió, y cerramos. Más o menos entendió. Bien. Sí, yo lo estoy viendo por primera vez todo esto y le estoy agarrando la mano. Es mucha info, es un montón, por eso, nada, yo entiendo que... Miren, yo les voy a contar una cosa, no sé si ya se las conté o no, pero cuando fui a la universidad, siempre me costó muchísimo entender o seguir al profesor, siempre. Soy muy disperso, me pongo a pensar en otra cosa, aparte no iba nunca a clases, o sea, era bastante de terror. Una suma de cosas, siempre me costaba mucho, pero igualmente todo lo que decía y qué sé yo, después cuando leía y estudiaba me volvía. O sea, en alguna parte del cerebro quedaba esa información ahí dando vueltas, y después como que terminaba de cerrar la historia cuando lo leía o cuando me ponía las pilas para estudiar. Entonces, digamos, a ver, con esto les quiero dar el mensaje de que no es trágico si no lo entienden, no les parece chino, porque después cuando se pongan y qué sé yo, van a ver que algunas de las palabritas y las cositas que les dije les va a cerrar, ¿sí? Siempre me generaron mucha envidia aquellos que cuando terminaba la clase que era como que lo entendían, y me parece genial. Los que ya lo entendieron, me parece buenísimo, me encanta. Pero los que no lo entienden, o que ya se pusieron a pensar en qué van a cenar hoy a la noche, nada, acuérdense que cuando se pongan a leer, a releerlo, a verlo, qué sé yo, muchas de las cosas que les dije les va a servir como para ahí amalgamar todo junto. Y por otro lado también tengo que afinar mucho la velocidad, porque me pongo a hablar y empiezo a acelerar, pero bueno, eso ya iré mejorando.
Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo de otra cosa, de lo que, para algún práctico, algo? Si no, ya vamos cerrando la persiana. Yo quería hacer un comentario nomás. Yo trabajé en dos proyectos, uno que implementaba una API Swap Sí, y otro que implementaba una API REST. sí. Y la verdad es que es un poco meterte, leer la documentación, que romperte un poco la cabeza como con todo, pero es satisfactorio una vez que podés, que mandás algo, te devuelve lo que estás esperando y empezás a hablar, Sí, porque es eso, es un idioma nuevo. sí, sí, totalmente cierto. Y otra cosa es que, ponele, ahora vamos a consumir una API que hizo alguien, ¿no? Pero como decís vos, cuando hagamos programación 3, que hagamos nuestras APIs, está buenísimo, porque si vos haces una API, nada, de algo que a vos te interese, no sé, no se me ocurre nada, pero algo como lo de la alarma, por ejemplo. Entonces, bueno, me hago una API para manejar una Raspberry que tengo enchufada con una alarma. O algo más simple como una API que, no sé, que consulta una base de datos, qué sé yo. Información. Yo la más, Información. No, después la consultás la que desde tu conocía era de celu, desde Canvas. cualquier lado. O sea, después es algo que está publicado y que si el lenguaje que más te gusta es C, la consultás desde C. O sea, digamos, después está bueno porque te independizás también del lenguaje, una vez que lográs hacer esa interfaz. Sí, totalmente. Está piola, qué sé yo. Y aparte Bueno, se conecta con cualquier lenguaje, o sea que lo podés usar con cualquier otro lenguaje que vayas aprendiendo. sí, totalmente, totalmente. Perdón, una cosa, ¿no? Uno podría hacer, ¿no? Una API que no responda al estándar REST, ¿no? Digamos Sí, que tenga sí. otros verbos o que responda con otro formato. O sea, que responda a otros verbos, no, a ver, sí, o sea, si lo haces sobre HTTP no vas a poder hacer otros verbos. Son montones igual que hay, lo que pasa es que se usan re poquitos. Lo que vos podés hacer es que cuando vos te pongan un delete, por ejemplo, en tu programa decís, no, si a mí me mandan un delete, yo voy a crear un recurso, por ejemplo. ¿Sí? Total, eso lo manejas vos. ¿Entendés? O sea, vos te mandan Yo, borrar y vos no borrás, haces otra cosa. Sí, eso lo podías hacer. ah, yo en una época, hasta el día de hoy, pero en una época, digamos, de alguna manera tuve que diseñar un par de procesos que se hicieran por detrás en interfaz, ¿no? A través de HTTP, y lo hacía a través de los formularios, a través de POST y GET, a través Claro, de POST. claro. Y realmente entre todos los campos, vamos a decir, que iban ocultos directamente ahí ponía qué es lo que, digamos, el verbo o qué acción quería que hiciera Está bien. Entonces directamente me había hecho una especie de API media extraña porque Claro, nada, hacía lo que yo quería. te entiendo, Era totalmente inestándar, pero el principio de funcionamiento era el mismo. A través de claro. HTTP se le mandaba los datos en pares y uno de los datos era qué quería que hicieras. Y Como si vos me actualizar decís, algo. como si vos me decís acá en el header, yo le hago un get, pero acá en el header le pongo un parámetro que es verbo y acá le digo eliminar todo. Claro, Ponele. Y esto vos lo tal lees en tu cual, una cosa programa así, y eliminás. tal cual. Eso. Y lo único que Sí, usaba era un post de un formulario nada más. perfecto. No, eso sí, eso sí. Eso era Pero inestándar totalmente, es un pero estándar bueno, tuyo. Claro, es un estándar tuyo. Y no estás utilizando. Y en realidad el verbo que estás utilizando es get, no es que estás utilizando. Los verbos HTTP son estos que están acá. exacto, exacto. Pero Eh, coinciden, ¿no? El get y el post coinciden. claro, en la Coinciden, época pero de, nada en la que. época de PHP, digo, en la época de PHP sí existe todavía, pero antes viste que eran los primeros formularios web y esos eran todos post y get, prácticamente. Viste que no Sí, se pero y el usaba. día de hoy, y el día de hoy también, si los querés usar, siguen funcionando, ¿o no? Sí, Lo que pasa que, bueno, tienen otra cuestión, digamos. Está bien. sí. Pero bueno, los REST, digamos, vendrían a hacer una estandarización de ese mismo procedimiento. Es una estandarización y de hecho,
como te decía, después muchas veces implementaciones varían un poco. Por ejemplo, esto que hizo la Muni acá arriba, de poner esto, era así la URI. Esto no sé si es parte del estándar de REST, porque en el estándar, en la estandarización dice que esto se llama recurso, y esto debería tener un nombre que a vos te identifica qué es el recurso que estás utilizando. Por ejemplo, vos acá, esto te muestra el tiempo, ¿no? El aire. Entonces el recurso de esto debería llamarse diferente, esto debería ser calidad de aire, por ejemplo. Algo así, por ejemplo, ¿entendés? Si fuese un REST bien hecho. Y a su vez, cuando acá le pregunto por cualquier cosa, me tendría que responder un status 404 not found, y hoy me había respondido un 200. Bueno, ahora me está respondiendo bien, pero hoy me había respondido un 200. O sea que es es REST, pero bueno, a veces uno no lo implementa 100%, igual que en el banco, como les contaba, era REST, pero bueno, con ciertas variaciones por un tema de seguridad, como para evitar la ingeniería inversa, no se cumplía con el estándar 100%. Había como cositas que uno las toqueteaba un poco para sus propios fines, digamos. Tal cual, si le cambiaba los verbos por otra cosa. Tal cual. Sí. Después igual después cuando te abrías y tenías que comunicarte con alguien y darle cómo es las instrucciones para usar la API, y bueno, nada, eso lo tenías que implementar sí o sí. Esa parte, ¿no? Claro. Pero sí, está bien. Bueno, chicos, como dice Ricardo Ford. Bueno, basta, chicos. Bueno, nada, nos vemos. ¿Algo más? No. Nos vemos basta, chicos, es buenísimo. Nos vemos el jueves. Traten de hacer lo siguiente, miren. Traten de ponerse con el práctico 4, así el jueves me preguntan si hay cosas para ver, porque el martes que viene no voy a estar, no va a haber clases. Así que traten de acelerar con eso, así hablamos el jueves y no se bloquean. Bueno, listo. Cuídense, chicos. Nos vemos Gracias. el jueves. Bye, bye. Nos vemos, gracias. Nos vemos, profe. Chau, chau.